que estamos en comunicación. Sí, ya tenemos una entrevista telefónica en este momento con Dora Batistón. Uh-huh. ¿Qué? Dora Batistón, quien este año obtuvo el reconocimiento honorífico del Consejo Deliberante de Santa Rosa como vecina destacada. A ver si nos puede escuchar, Dora. Hola, Dora. Ahí está. Se escucha un poquito bajito. Subile ese. A ver, Dora. Ahí está. A ver ahí. Me parece bien. Perfecto. Ahí está. Si ustedes me escuchan bien. Sí. Ahí está, perfecto. Dora, bueno, bienvenida. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy Bien. agradecida también por esa propuesta de Alba Fernández y al Consejo Deliberante de Santa Rosa, de la Municipalidad de Santa Rosa, porque fue un acto en el cual me sentí muy, muy bien y además inesperado, porque uno nunca piensa en estas menciones. Claro. ¿No? Caen del cielo y son muy bienvenidas. ¿Cómo te lo tomaste, Dora, a este reconocimiento? Mira, yo realmente no tengo conciencia de haber hecho tantas cosas por la comunidad, pero uno vive su historia y trata de ser lo mejor posible en lo que hace. Creo que es el único camino que nos da resultado, ¿no? Entonces siempre estuve en la cuestión cultural, de la educación, la comunidad, la literatura de la Pampa, que es una de mis pasiones permanentes, y tal vez desde ese lugar, desde la difusión, desde la escritura, y haber pertenecido también en algún momento a esa gesta que se llamó Cancionero Pampeano, que continúa, por cierto, pero bueno, yo tuve la intervención en los años 80, 90, cuando comenzó ese movimiento ya en la democracia, y bueno, eso también me generó siempre un orgullo, y bueno, el reconocimiento creo que fue en cierto modo a esa actitud, ¿no? Estar siempre difundiendo la literatura, la música de la Pampa. Y sin duda también has tocado a un montón de gentes en tu paso por la universidad, ¿no? Como docente. Sí, por supuesto. ¿Qué? Sí, yo creo que, mira, a veces me saluda gente que reconozco medio entre brumas, porque he estado tantos años en las cátedras que creo que ya tengo 2 generaciones de exalumnos que me recuerdan, ¿no? Y espero que me recuerden bien. Algunos chicos que tuve en secundario y que ya son hombres grandes, por ahí me dicen, gracias a usted leí el primer cuento. Generalmente era Cortázar o Borges en esa época. Trabajábamos esos autores. Y bueno, si les ha quedado esa memoria de un cuento y a lo mejor les abrió la puerta a la literatura, aunque tengan otras profesiones, creo que fue interesante acercarlos a la literatura, ¿no? Y también has sido docente universitaria. Sí, yo en realidad me dediqué a la universidad, trabajé en la enseñanza media, pero los 40 años de trabajo que acredita mi currículum están en continuidad en la Universidad de La Pampa. Claro. ¿Y todavía tenés cargos en la universidad? Estoy como profesora consulta. De manera que no estoy dando clases en este momento, pero sí trabajando en el Instituto de Estudios Clásicos, en proyectos, digamos, específicamente en proyectos de investigación, y siempre en contacto con mis compañeros, compañeras, y con alumnos y alumnas que se acercan y bueno, puedo indicarles alguna bibliografía, puedo darles algún consejo como consulta. Dora, y eso es muy importante para mí. Recién mencionabas esto de que participas de proyectos de investigación. ¿En cuáles estás actualmente y en cuáles has estado? Bueno, mira, en realidad yo estuve siempre en las cátedras de estudios clásicos, es decir, estuve enseñando griego y latín, específicamente latín, donde tengo el concurso, digamos, la regularidad vino a través del latín. Y a partir de allí fuimos generando distintos proyectos. Lo que pasa es que nosotros siempre, o por lo menos en mi caso y en el de mi compañera Carolina Domínguez, que es mi adjunta a cargo, que prácticamente
que ahora está ella en el instituto. En realidad tomamos la línea de tradición clásica, es decir, no solo enseñar estas lenguas que son fundamentales para las raíces de nuestra cultura y nuestra propia lengua, sino ver su proyección en las literaturas posteriores y más específicamente en la literatura contemporánea. De manera que estamos estudiando a los antiguos y a los contemporáneos en una línea, ¿no? Claro. En una línea comparativa, también de la traducción, que es el tema que estamos en el proyecto actual. Van 3 o 4 proyectos que ya venimos en esa línea de la traducción literaria. Nosotras a partir del latín, pero nuestros compañeros de proyecto trabajando desde las lenguas modernas, ¿no? Inglés, francés. Y bueno, eso nos ha permitido abordar con un espectro más amplio la cuestión cultural desde la tradición clásica. Esa es la línea que seguimos. Ahora, la traducción es fantástica. Es un lugar desde donde surgen innumerables líneas, están siempre apareciendo nuevas formas, nuevas teorías, la traducción comparada, las nuevas maneras de ver la traducción no como una mera transposición de una lengua a otra, sino desde el punto de vista de la cultura como una suerte de reescritura del original. Claro, no es inequívoco, también es político eso. Totalmente. Bueno, sabemos que todos los aspectos de nuestra vida tienen un designio político, seamos o no conscientes de esto, ¿no? Y bueno, la traducción, imagínate, pasando de una cultura a la otra, incorporando incluso la cuestión de género, que es tan importante en este momento, nos permitió abordar el tema desde facetas completamente renovadoras, y por eso es tan, estamos tan entusiasmados con este tema, porque surgen nuevas propuestas y nuevos cuestionamientos y nuevos desafíos en la traducción literaria. Y también tenés textos y libros escritos por vos, ¿no? Sí, mira, yo comencé a escribir literatura. Esa fue la literatura, una parte esencial de mi vida desde que tuve conciencia de lo que era leer. Ficciones. Tal vez antes, porque a veces uno antes ya está acuñando imágenes en la infancia antes de poder descifrar los textos. Y la cuestión a mí se me empezó a volver más objetiva en el secundario, cuando empecé a conocer algunos poetas. Me gustaba mucho Neruda, me había enamorado de Neruda, de sus... claro, a los 15 años, esos 20 poemas de amor eran una especie de bandera, ¿no? De nuestro romanticismo incipiente. Y después, claro, traté de escribir mis propios textos, por supuesto con tremendas influencias de los escritores que estaba leyendo. Paralelamente yo leía mucho a Germán Hesse, narrativa, ¿no? Y filosofía, lo que implica Germán Hesse. Y bueno, se me fusionaban esos mundos de una manera que, bueno, en el cerebro de un adolescente puede fermentar todo eso, y escribía mis propios textos, que eran siempre nostálgicos, porque como yo vivía en Buenos Aires y había abandonado mi comarca, que es Realicó, a los 6 años, tenía mundos paralelos, es decir, tenía el mundo del relato familiar, que me seguía llevando al lugar natal, y tenía el mundo de la Universidad de Buenos Aires, ya te digo, en épocas más ya posteriores, ¿no? Que me brindaba un acceso a la cultura. Bueno, tenía las librerías, tenía las bibliotecas, y entonces iba absorbiendo todo ese mundo infinito, que nunca terminaremos de abordar, nunca terminaremos de aprender. Y ahí fue gestándose una personalidad, digamos, ligada disolublemente a la literatura. Después, claro, con mi trabajo, a partir de mi trabajo,
comencé a escribir otros textos, ya llamados textos académicos, que son textos de crítica literaria, reseñas de libros. Ahí escribí muchísimo, mucho más que lo que tengo escrito en literatura, creo que es lo que tengo escrito en el mundo académico. Pero bueno, ahí había una cuestión también de dedicación al trabajo y de supervivencia, porque tenemos que escribir, investigar y renovar permanentemente nuestros conocimientos para poder continuar en el lugar que tenemos. Entonces la literatura comenzó a convivir con otro tipo de escritura y a veces indebidamente se mezclaban, de modo que a veces he tenido que suprimir algunas frases demasiado literarias en algún artículo que se suponía mucho más objetivo, bueno, que había que abordar desde otra perspectiva. Objetivo y esas cosas que no existen. No sé si existen o no, pero digamos, forman parte de las evaluaciones que tenemos que enfrentar en la vida universitaria, ¿no? Y entonces las tenemos que estar en ese mundo si queremos permanecer, ajustarnos a ciertos parámetros. Claro. No me costó tanto. Estamos de vuelta con Cada Tanto Nos Rescatamos. Estábamos en una entrevista en vivo telefónica con Dora Batistón, quien este año obtuvo el reconocimiento honorífico del Consejo Deliberante de Santa Rosa como vecina destacada. Nos estaba contando un poquito de su trayectoria. A ver, Dora, si nos podés escuchar. Sí, estoy escuchando. Ahí está. Perfecto. Se nos cortó en el medio de que nos está... no sé dónde había quedado el diálogo, pero bueno, estábamos explicando los distintos modos de la escritura, ¿no? Claro. Dora, ¿te vinculás con con otros escritores y escritoras? Sí, por supuesto. Tengo amigos en muchos lugares, amigas, y aquí también, sobre todo con las escritoras de La Pampa, que son muchas y han surgido voces muy interesantes en los últimos tiempos, ¿no? Chicas jóvenes y otras ya no tanto, pero tenemos un vínculo. Nos encontramos en las ferias del libro, por ahí en las redes sociales, en algún momento podemos encontrarnos a tomar un café si se da, y bueno, y conversamos acerca de nuestras cosas. Aunque el hecho yo soy bastante, no sé, prefiero la poesía escrita en el ámbito totalmente individual. No he accedido ni tampoco es mi modus operandi a escrituras colectivas o talleres. No sé por qué, porque la he considerado tal vez a la literatura desde un punto de vista más típico del romanticismo, ¿no? Como un acto de inspiración, de soledad. Claro. Sin embargo, vos has participado y dado talleres de literarios y de oratoria, ¿no? Sí. Yo estuve en algunos talleres, algunos de la universidad, en otras épocas se llamaban talleres de adultos mayores, que prosiguen, pero ya no está la literatura entre las asignaturas. Después estuve trabajando en Rotary como profesora de oratoria durante muchos años y he hecho talleres literarios también en General Pico, en General Hacha, lugares que me dieron mucho desde el punto de vista emocional. Me he vinculado con escritoras y escritores de esos lugares y me han abierto otras ventanas, digamos, a la percepción del fenómeno literario. Pero ya les digo, siempre en el rol de coordinar los talleres, ¿no? No de escribir en grupo. Claro. Pero sí, siempre la literatura está en distintos aspectos de la vida y sobre todo, claro, yo me vine refiriendo al trabajo académico, pero también he trabajado mucho en el ámbito de la literatura de La Pampa, como dije al principio. Fue una historia muy esencial para mí, ¿no? Porque yo tuve mi relación con Guri Yaques, comenzó apenas llegué a La Pampa. Así que apenas llegué,
ya estaba escuchando, era el 75, todavía no habían cerrado las peñas, ¿no? Pero empecé ya a escuchar a los cantores de ese momento, escuché a Guri como directamente componer, tomar la obra de Bustrias Ortiz, generar todo un cancionero, y después incorporarse a ese cancionero que él había creado, al gran cancionero de La Pampa, donde trabajé también haciendo reseñas, a veces hacía los programas para el Teatro Español. Bueno, estaba muy ligada al movimiento de la música y de la literatura de La Pampa, y sigo ligada a eso, ¿no? Pude hacer algunos prólogos que todavía me parecen interesantes, ediciones y prólogos de autores como Bustrias Ortiz, Margarita Monjes, Juan José Sena. He trabajado mucho también la obra de Olga Orozco. Así que digamos que una de mis raíces esenciales está en la literatura yo digo en La Pampa más que de La Pampa, ¿no? No me gusta decir literatura pampeana, porque a veces creo que es el hecho de estar escribiendo en La Pampa. Tengamos o no la perspectiva del Caldén o de, digamos, algunos elementos ya muy arquetípicos, sino escribir en La Pampa y ver el mundo desde este lugar, esta mirada, ¿no? Dora, ¿y cómo ves la escena literaria poética actual? Y yo te digo, hay mucha presencia de mujeres, por lo menos en lo que yo advierto, muchos jóvenes que están escribiendo en otras líneas, por supuesto, y gracias a Dios, muy distintas de las que nosotras hemos cultivado, ¿no? Hay chicos que han sido alumnos míos, alumnas, y están escribiendo ahora, y me muestran sus textos. A mí me sorprenden porque tienen otra perspectiva, y me parece que hay toda una generación nueva que está floreciendo en este momento. Y se va dando en distintos lugares, porque ya estamos mucho más comunicados que antes ahora, ¿no? Antes escribir en Victorica era como escribir muy lejos, y ahora estamos prácticamente dialogando todos los días con la gente, esté donde esté. Y entonces creo que también hay otra mirada sobre el espacio, sobre el tiempo, la causalidad, bueno, todos esos fenómenos de percepción del mundo que van cambiando con los cambios culturales, ¿no? Claro. Hay toda una poesía que reivindica el género. Yo creo que, por ejemplo, yo me he preguntado, me he interpelado a mí misma hasta dónde yo he podido participar de este movimiento de género. Mi poesía es muy anterior a estos acontecimientos actuales, a esta puesta en valor, ¿no?, del género. Y he encontrado que de algún modo ya estaba pensando en eso cuando escribía acerca de mi abuela piamontesa, por ejemplo, y de su vida, que fue una odisea realmente en estas tierras. Cuando indagué su vida y comprendí, o creo haber comprendido algunas cosas en esa mujer, creo que ahí he identificado también de algún modo el tema de género. Claro, sí. Pensando en mi madre, bueno, pensando en las mujeres que me rodeaban, ¿no? Las que formaban parte de mi historia, no tanto en las políticas de género que no estaban en ese momento presentes, menos al instante de escribir, que uno está ligado a otra, no sé cómo decirlo, a otra dimensión. Pero creo que estuvo presente. Lo que pasa es que les toca a las nuevas, y a nosotras también, en lo que sigamos escribiendo, dilucidar este tema que no es fácil. Realmente uno puede enunciarlo de una manera muy simple, pero no es fácil. Así que, bueno, también en eso creo que hay una generación que está mirando el mundo con otros ojos, no tan regionalistas. Por ejemplo, nosotros que hemos, por ejemplo, mi primer libro de poemas, el segundo en realidad publicado, se llama Imágenes, y ahí yo me voy a la comarca y trato de reproducir metafóricamente
lo fundacional de esos pueblos, toda la construcción cultural que significó la inmigración, todo lo que, bueno, yo sentía que podían haber sentido ellos, ¿no? Y bueno, ese libro fue una construcción específica, particular. Después ya seguí escribiendo con la mirada en Santa Rosa, ¿no? Pero siempre me parece que la región, la llanura, estuvo presente en la literatura en la que yo escribo. Y en el segundo libro, que se llama Relativa Sombra, de 2018, yo tuve como una especie de epifanía, porque mientras lo escribía, yo sentía que estaba planteando cuestiones más bien existenciales, más ligadas a la búsqueda universal, del sentido de la vida, ¿no? Y bueno, y lo fui perfilando a partir de lo que yo había vivido, o de lo que creía haber vivido o manifestado de algún modo, porque la poesía todo lo transforma. Y creía haber escrito un libro muy distinto. Sin embargo, cuando lo leían algunas amigas que tengo, que también son escritoras, o algunos amigos que me lo han comentado, todos me decían, ¿cómo se percibe la llanura en tus textos? Yo no la puse realmente, esa vieja cuestión de seguramente está porque ustedes lo vieron. No fue mi intención ponerla en primer plano, pero se ve que el ámbito, hay una suerte de determinismo poético, ¿no? Donde el ámbito se impone, porque uno cuando sufre calor o fuegos, o sabe que se está incendiando un lugar en la Pampa, cuando falta el agua, bueno, cuando percibe todo eso, esas realidades que se vuelven simbólicas en la poesía, las va poniendo allí, sin querer, tal vez hablando de otra cosa, pero el que lee lo percibe, ¿no? Percibe la llanura, como otros autores pueden percibir la montaña. Dora, y ahí nos estás hablando, bueno, de toda tu historia, pero también ¿tenés algún proyecto a futuro? Bueno, el futuro ya sabemos que es parte de la ilusión del presente. Sí, en realidad yo lo que planteo y me planteo es la posibilidad de seguir trabajando como hasta ahora. Por ejemplo, en la cuestión de la traducción, sí, eso es parte de... Pero ya eso es colectivo, ¿no? Forma parte de un proyecto donde hay mucha gente trabajando. Y particularmente, claro, tengo siempre la sensación de que voy a poder escribir otros libros. Hay muchas aristas, ¿no? Hay un libro que tengo pensado, que ya tengo el título, pero no sé si lo voy a escribir, que es Nuestros años de convivencia con el poeta Juan Carlos Bustrias Ortiz. No biográfico, no en el sentido biográfico, porque no sería mi capacidad de elaborar biografías, sino contar desde lo anecdótico al otro plano, ¿no? Al plano más profundo, nuestras vivencias con el poeta y nuestra forma de estar presentes en el momento en que él estaba creando. Nosotros fuimos testigos de cómo escribía, escribió algunos poemas en mi casa, en la cocina, con los chicos, allí dando vueltas, con Guri, buscando la nota en ese momento, en su guitarra, y creo que esas vivencias pueden ser transmitidas en un libro. No específicamente acerca de Bustriaso, sino de nuestra comunidad de vida con el poeta, que también fue comunidad de vida con otras personas de Santa Rosa que han compartido esa época, ¿no? Ese es un proyecto, pero muy a largo plazo. Otro que creo que es interesante también es rescatar los diálogos que tuve en un programa que yo hice también en la Banda del Ciervo. Ahí eso te íbamos a preguntar. Para mí la Banda del Ciervo es emblemática, ¿no? Yo trabajé no en los comienzos de la banda, sino en los años, hasta 2015, entre 2012 y 2015 más o menos. Y
hice un programa que se llamaba Se va la tarde morita, como la milonga de Bustriazo y Juri Yaques. Y allí entrevisté a muchísima gente, tengo muchas entrevistas. Se hacía todos los sábados el programa, se emitía. Y me gustaría, porque las tengo grabadas, recuperar esas entrevistas porque creo que hay muchas líneas interesantes que se van cruzando y que definen de algún modo la cuestión cultural acá en Santa Rosa, en la provincia. Es otro proyecto, pero también son muy a largo plazo. No sé si yo soy tan confiada que planteo las cosas a largo plazo, pero bueno, está en las intenciones. Esas son dos ideas que tengo en mente permanentemente. Claro, la intención y después está. Lo que surja, ¿no? Lo que la vida, la vida vaya decidiendo para uno, para una. Dora, ¿nos dejás un saludo en latín? Bueno, el latín es una lengua hermosa y me gustaría citar un verso del poeta Catulo, que dice: vivamos, me alegia atuamemos. Vivamos, amigos, amigas, y amemos. Esa sería la traducción en este momento. Amigos y amigas mías. Porque creo que lo esencial está en el momento y que desde allí nos proyectamos hacia las otras dimensiones. Así que vivamos y amemos. Creo que es una consigna en tiempos tan difíciles, una consigna optimista. Con eso cerramos el año. Está con esta frase. Impresionante. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Dora, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, felicitaciones por el reconocimiento que tuviste. Sí, por supuesto. Gracias a... Un mimo, ¿no? Un mimo. Sí, un momento de mucha emoción que pude compartir con mi hija y mi nieto, lo cual también lo hizo más rico el momento. Pero vuelvo a agradecer a Alba, al Consejo Deliberante, porque fue un momento especial en mi vida y junto al arbolito tengo la cerámica Ranquel. Ay, qué lindo, qué lindo. Así que está muy presente y se los agradezco. Y les agradezco también esta entrevista, que fue una forma también de comunicación, que creo que es lo que más tenemos que cultivar, ¿no? Bueno, la comunicación, porque tal vez ayude a entender un poco más los enigmas que estamos atravesando. Buenísimo. Bueno, Dora, te agradecemos y obviamente quedamos en contacto por cualquier proyecto que tengas. ¿Cómo no? El año que viene te comunicas con la radio. Lo voy a comentar con ustedes. Excelente. Bueno, te saludamos. Que tengas un buen fin de año y un buen comienzo del 2023. Bueno, también para ustedes y para todos los que escuchen esta entrevista. Gracias. Listo, muchas gracias. Gracias, Dora. Bueno, ahí pasaba Dora... Sí. No, es porque hace... que el S no lo escuchaba, pero yo le decía que había un ruidito. Ahí está. ¿Te diste cuenta ahora? ¿Viste? Se escuchó, claro. Sí, se ve que se mete algún ruidito cuando enchufamos el híbrido, el teléfono. Claro. Y ahí está. Está tremendo el ruidito. Sí. Era bueno, como les decíamos, recién estábamos en comunicación con Dora Batistón, quien este año obtuvo el reconocimiento honorífico del Consejo Deliberante de Santa Rosa como vecina destacada, así que un pedacito de lo que hablamos con ella seguramente lo pueden escuchar en rotativas y en nuestro canal de YouTube. Va de cajón. Claro, olvidate. Mira que no. Carísimos. Sí, impresionante. Nosotros nos vamos a una pausa cortita y ya volvemos con las culturales para contarle lo que se viene para este fin de año.